Gracia y paz a la casa espiritual de la Iglesia Bautista de la Fe desde Cali, Colombia. Saludo fraterno y cariñoso a nuestros carísimos y directos hermanos que en tiempo real y en diferido continúan en nuestra agenda ministerial y hacen parte de la agenda ministerial de nuestra Iglesia Bautista de la Fe. Estamos en un tiempo de Semana Santa, en tiempos en los que conmemoramos el elemento icónico de la humanidad, lo que fue en la expectativa de las religiones semíticas del mundo entero, el encuentro del Creador con su criatura. Y damos gracias al Padre Santo, porque en estos tiempos no solamente recordamos el nacimiento de Jesús cuando Dios se hace carne, sino también cómo el Señor vino a cumplir todo el Antiguo Testamento, que es la alianza y el pacto de un Dios del sur de Palestina, un Dios que se hizo prudente, un Dios que no se hizo visible, pero que Él era el creador absoluto y único de todo el universo, mientras que a su alrededor la humanidad entera se desvanecía en sus razonamientos, adorando criaturas hechas por ese creador, los cuales se habían hecho pasar por dioses. Y ahí tenemos la teología de todos los pueblos semíticos y de todas las civilizaciones, de lo que se tiene hoy en día, reseña histórica y basamentos arqueológicos. Es la Semana Santa, es el tiempo en el que la cristiandad celebra que no hay otra religión que pueda unir todos los puntos en claves del universo y que pueda superar y rebasar la dimensión misma del ser humano que se mueve dentro del concepto espacio y tiempo. Hablar de Semana Santa es hablar de una vida indestructible, pero de una vida que se hace frágil. Es el tiempo especial de Viernes Santo. Mi propósito de esta noche es entrar en reflexión en unos breves minutos con las palabras que dijera Jesús aquella tarde a las 3 de la tarde, en lo cual coinciden todos los estudiosos del tema. Fue a las 3 de la tarde. Los relatos bíblicos y extrabíblicos lo confirman. El día está por confirmarse. Ya desde el siglo III surge la idea que fue un viernes. Sin embargo, hoy en día podríamos decir elementos factibles, pragmáticos, taxativos, apuntan a que fue un miércoles, 3 días y 3 noches antes del primer día de la semana, entiéndase domingo en nuestro calendario gregoriano. Así que permítame crear una reflexión alrededor de este tiempo y de este momento. Mientras nuestros hermanos van llegando a la transmisión y nos unimos a pensar y repensar en las palabras de Jesús y que relatan los evangelios mientras estuvo 3 horas allí, colgado en un madero,
hecho maldito por los mismos judíos que lo colgaron pidiendo el permiso de Roma con la acusación de traidor. Traicionaba no solamente la profecía bíblica judía, sino que también traicionaba al imperio de turno, por cuanto él se creía un rey. Mientras en Roma el César, el emperador, era el rey. Se confabula entonces el pueblo escogido por Dios con el pueblo pagano, con los gentiles representados en Roma, para darle muerte a aquel que venía a cambiar y a renovar no solamente a la humanidad, sino al cosmos. Y hay un elemento muy interesante que lo relatan los evangelios. Y es lo que ocurrió aquel día cuando hubo tinieblas en toda la tierra durante 3 horas. Un hecho que ha desviado la atención de teólogos, astrónomos, astrólogos y estudiosos de los fenómenos astrales. Porque se ha llegado a pensar que era un eclipse. Y de hecho, se ha hablado de 3 eclipses solares y 2 eclipses lunares como las posibles fechas que coincidieran con aquel día de la muerte del Cristo de Dios. Lo que nadie se ha podido explicar es cómo un eclipse puede oscurecer no solo una parte de la tierra, sino oscurecer completamente a toda la tierra. Ese es un hecho que no lo han podido todavía explicar. El segundo elemento, cómo un eclipse, sea solar o sea lunar, puede durar 3 horas. No ha habido ni habrá jamás la posibilidad de que eso ocurra. Pero entrando en el área que nos ocupa, que es la espiritualidad y la enseñanza que nos deja esta semana de reflexión, podríamos preguntarnos qué hay detrás de aquel Dios hombre, qué hay detrás de aquel verbo encarnado que se hacía único en los hombres. Muchas personas alcanzan la edad adulta y aún no saben qué sentido tiene su existencia. De hecho, uno de los rasgos de personalidad en la que me he especializado durante varios años es estudiar el rasgo de personalidad narcisista. El narcisista es el ser humano que llega a la adolescencia y queda adolescente por el resto de su vida. Puede llegar a los 60, 80 años y él se ve a sí mismo como un adolescente. El ser humano tiene complejidades en su manera como se percibe a sí mismo. Sin embargo, en Lucas 2:41 se nos dice: Jesús a los 12 años ya decía que le era necesario estar ocupado en los asuntos de su padre. Interesante que a los 12 años es la edad en la que la madre judía, a través de un rito de transferencia, le entrega la responsabilidad y la misión de formar y educar con un sentido de misión al hijo varón. Pero en este muchacho la situación es diferente. Ya él tenía un sentido de misión. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, Jesús habla de su hora. Poco antes de su detención en Getsemaní, declara que la hora había llegado. Esas palabras confirman, más que cualquier otro hombre, que Jesús anhelaba vivir para poder morir por todos los hombres. ¿Qué entonces podemos sacar hoy, Viernes Santo, como una lección que nos dejara Jesús? Lo primero que podríamos decir
es que Jesús fue Dios que se hace carne para morir, que su vida entera se movió bajo la sombra ominosa de la cruz. Para Jesús, la meta de vivir siempre fue la cruz. El Señor Jesucristo tuvo una idea muy clara de su identidad y de su obra desde temprano. No había venido a la tierra solo para enseñar o sanar enfermos, mucho menos impresionar al mundo con sus milagros. A muchas personas les dijo: silencio, no digan nada acerca del milagro que acabo de hacer. Jesús había nacido para morir. Todo lo demás en su vida era accesorio. Para el Señor Jesús la muerte no era el fin, era la cumbre de su vida. Su muerte no sería un fracaso amargo y mucho menos una tragedia irreparable. Detrás de la cruz, Jesucristo veía siempre la resurrección, el triunfo de una vida indestructible. Él dijo: si yo fuera levantado de la tierra, y con esto se refería a la muerte de cruz, a todos voy a traer a mí mismo. Y dice el evangelista que eso dijo dando a entender que ya profetizaba qué tipo de muerte sería. No sería una muerte por enfermedad, necesariamente era la cruz. Él nació para morir, pero también nació para identificarse con los hombres. En su naturaleza, en su sufrimiento, en su muerte, Él participó de carne y sangre para, por medio de la muerte, destruir el poder del que tenía el imperio de la muerte, el cual, dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versos 14 y 15, era el diablo. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es en esta realidad en la que se fundamentó la esperanza de su nacimiento y de su muerte. Así que la muerte de Jesús en la cruz no fue un acontecimiento aislado o algo que tomó por sorpresa a nadie. No era algo separado de su vida. Era el gesto que resumía y culminaba con toda su vida. Jesús en la cruz simplemente termina de morir. Todos los días moría, ya que desde el principio de su ministerio Jesús iba muriendo para que el Padre pudiera vivir a través de él. Él se desvivía por hacer la voluntad de su Padre y por liberar a sus hermanos, los seres humanos. Él sabía que todo lo que él quería hallar era esa vida donde la humanidad la encontraba. Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 12, dice que definitivamente no hay ninguna base para que pueda alguien oponerse a la muerte de Cristo. Cuando Cristo nació, Él cumplió con varias profecías relativas al Mesías del Antiguo Testamento. Para el momento de su crucifixión, había cumplido con más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Eso no puede ser casualidad. No hay nada casual entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos números hablan por sí mismos. Dan la evidencia extraordinaria de que Jesucristo era el Mesías prometido. Entonces, con mucha razón, los cristianos ven a aquel Mesías como aquel personaje que vendría a cambiar necesariamente la historia de la humanidad. Semana Santa debe seguir siendo una época especial. Esta mañana, muy temprano, a las 5:30 de la mañana, escuchaba la tradición de la catolicidad a través de la procesión y sus estaciones. Yo soy un enamorado de la tradición. Vivo enamorado de las expresiones cúlticas del ser humano donde se reconoce a sí mismo criatura. Me emociona cada vez que logro al ser humano verlo en una actitud de sumisión,
de reconocimiento, que cuando nació y era embrión, ya el mundo existía. Existía para él, no por él. Eso es importante que el ser humano siempre lo tenga en cuenta. De otra manera, el ser humano tendrá que verse sumido en la náusea, como se vieron sumidos los filósofos existencialistas, empezando por Nietzsche. Al exaltar la obra del resucitado, aprendemos que su muerte en la cruz fueron minutos especiales, donde viviendo el Señor en la carne, los padece colgado en un monte como si fuera maldición. Desde allí dejó ver lo que pasaba por su mente mientras iba agonizando. Los evangelios nos remiten de nuevo a esos momentos finales del resucitado antes de morir. Las siguientes fueron las últimas y únicas palabras pronunciadas por Jesús durante su crucifixión en el monte Calvario, también llamado monte Gólgota en hebreo, en arameo, monte de la calavera. Gólgota en arameo, en hebreo, cráneo, significa cráneo. Pero en el griego, calvario, cráneo. En latín, calvaria. En castellano, calavera, el monte de la calavera. Y desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, Jesús pronuncia las primeras 3 de las 7 palabras. Estas 3 primeras palabras las pronunciará desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. En Lucas, capítulo 23, verso 34, encontramos la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su amor lo llevó a estar en oración. Esa fue la única oración nunca antes hecha por Jesús que no tuvo respuesta. Si el hombre no busca el perdón, aún Cristo orando por ellos no les va a servir de provecho. Para recibir la humanidad el perdón por sus pecados, es necesario que Jesús muera de la forma en que iba a morir. Ya estaba profetizado que sus manos serían clavadas. Aunque no lo sabían, todos los que participaron en colgar y matar a Jesús ese día fueron parte también del plan de Dios. Jesús no solo murió por usted y por mí, también por aquellos que lo condenaron a muerte esa mañana, esa tarde, y por los que lo ejecutaron y dieron la orden en la cruz. La salvación venía para todos. Jesús no solamente va a interceder por el pueblo que en su ignorancia y religiosidad lo condenaba. Él decide pagar el precio y aceptar el sacrificio. Pero antes, clama al Padre para que los perdone y puedan proceder al arrepentimiento. Jesús sigue haciendo hoy el papel de intercesor. Hoy está a la diestra del Padre, nuestro gran sumo sacerdote. A Él pagamos los diezmos. Papel que los hijos de Dios, que somos su iglesia, debemos estar haciendo en este instante, ya que la necesidad en la humanidad es mucha. La religiosidad invade nuestra sociedad. Debemos hacer como hizo Jesús, entrar entre los que están dispuestos a pagar el precio y comenzar a interceder por los demás ante el Padre. Hoy podemos entender mejor la fuerza con la que Jesús denunció la vanidad, el egoísmo, la injusticia, la mentira humana y el odio de los hombres. Solo Él sabía que lo único que puede hacer libre al ser humano es amar. Amar como Él amó, sin reservas, sin condiciones. Allí estaba en la cruz del Calvario, muriendo por amor, abandonado por todos, sí, pero creyendo hasta el final, en el amor del Padre y en el perdón para los hombres. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue la primera palabra que escucharon decirle estando colgado en la cruz.
La segunda palabra aparece en Lucas capítulo 23, verso 43, cuando dice: de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, siendo crucificado junto a los dos criminales, uno de esos hombres se burló de Jesús, preguntándole si en realidad era Dios. ¿Por qué entonces no se liberaba de su destino? El otro hombre tuvo, por el contrario, temor. Reconoció quién era Jesús y le pidió que se acordara de él cuando llegara a su reino. Así le responde Jesús al condenado ladrón arrepentido que estaba a su lado cuando le pidió con ruegos: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón reconoció a Jesús como el Mesías, y eso hace algo diferente a todos los demás que estaban siendo condenados, que le vituperaban. Él entendió que necesitaba el perdón por sus faltas y expresó esa declaración de hecho, no como una pregunta ni como un reclamo, sino como el reconocimiento de que era Jesús su único camino hacia la salvación. Jesús le daba la dádiva soberana de la entrada al paraíso y posteriormente al reino de los cielos. Viernes Santo nos recuerda que no hay que esperar hasta el último momento para arrepentirnos. Hoy es el momento. Jesús le prometió al ladrón una vida más allá. Él no lo condenó, no lo despreció. Esto es lo que nosotros debemos hacer: abrir nuestros corazones y extender la gracia de Jesús hacia todos los necesitados que están clamando que nos acordemos de ellos. Volvamos nuestros ojos a aquellos quienes la sociedad ha rechazado y hagamos lo que Jesús hizo en la cruz. Aún en los momentos cuando pensamos que ya Dios no nos abrirá la puerta, Él extiende su mano de misericordia hacia nosotros. La tercera palabra la relata el evangelista Juan en el capítulo 19, verso 26, cuando le dice a su discípulo amado: mujer, he ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre. No todos los sufrimientos de Jesús fueron físicos. Ahí estaba también su madre, viéndolo morir. Nos imaginamos la agonía en el corazón de él, sabiendo que ella tendría que pasar por el dolor que muchas personas sentían porque sinceramente lo amaban. En Lucas 2:35, en relación con María, el profeta Simeón dijo: una espada traspasará su misma alma. Sin duda, Cristo vio y sintió la angustia y agonía de su madre estando junto a la cruz. Pronunció la palabra del amor filial: mujer, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí tu madre. Tome nota que Cristo no se dirigió a ella como su madre. Le dijo mujer, Bunai. Cristo no era un hijo muriendo en una cruz frente a una madre, sino el Salvador del mundo muriendo por ella y por el resto del mundo. Desde el momento en que Cristo inició su ministerio, nunca más llamó madre a su madre, sino que se dirigía a ella como mujer. Él era ahora su Mesías Salvador. Debido a que sus dos hermanos, hijos de María, todavía no creían en él, Jesús delega el cariño de María en las manos de Juan el amado. Sin embargo, la resurrección de Jesús iba a curar esto en sus hermanos. Luego los encontramos escribiendo la carta de Santiago y la carta de Judas, que quedaron reseñadas en el Nuevo Testamento. Los dos hermanos de Jesús, hijos de María, después de resucitado, creerían en él. Sus hermanos, al verle resucitado, volcaron su fe en el Señor. Desde ese momento, Juan tuvo a María como su propia madre. Pero, ¿qué pasó al mediodía? Después del mediodía, sabiendo Jesús que aún faltaban 3 horas más de dolor y angustia,
El momento esperado desde la eternidad había llegado. Justo a las 12 del día dice la Biblia que desde la hora sexta, que son las 12 en punto del día, hasta la hora novena, que corresponde a las 3 de la tarde, hubo tinieblas en toda la tierra. Nadie ha podido explicar eso. Nadie ha podido explicar eso. Si usted me lo permite, hago un extruso, un paréntesis y se lo explico en segundos, pero no se deje distraer por la opinión o el concepto de Rubén Salazar. De las 12 del día a las 3 de la tarde, el universo entero se apagó. El universo entero se apaga. Entienda lo que usted quiera entender por estrellas, por constelaciones. Si usted quiere creer que las estrellas y constelaciones son ángeles, seres celestiales, no hay problema. Si usted quiere creer que las estrellas y las constelaciones son astros con propósitos divinos para que se cumpla todo el propósito de Dios, no hay problema. Cualquiera que sea el concepto que usted tenga de las estrellas y de las constelaciones, una cosa es cierta. Todas las estrellas, incluido el sol y la luna, se apagaron, como si algo fuera a empezar de nuevo, como si volviera a reiniciarse algo. Este planeta Tierra, que para Rubén Salazar es plano, tan plano como una pizza, que es redonda en sus bordes, pero completamente plana, con sus montañas y con sus valles, pero también con sus depresiones y con las fosas marianas de 12,000 metros de profundidad, con todo y eso. De las 12 del día hasta las 3 de la tarde, nadie se ha podido explicar cómo hubo tinieblas en toda la tierra. Cierro el paréntesis. Dejo a un lado el excurso. De esta manera, entonces, vamos a escuchar literalmente las palabras de Jesús. Palabras que ahora literalmente Dios las esconde del rostro de los hombres, porque había tinieblas en toda la tierra. Por 3 horas Dios literalmente escondió el rostro de su Hijo. Y se escucha una voz desde aquella cruz. La cuarta palabra. Mateo 27:46 la refiere, pero también la encontramos en Marcos 15:34. No era otra cosa que traer a memoria el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo interesante con este pasaje es que hoy en día, desde la investigación de la erudición bíblica, hemos entendido que estas palabras que están en arameo imperial, han sido revisadas en los documentos más fehacientes y da una intención distinta a como siempre lo hemos visto, como el abandono del Padre. Pero aún así, se puede entender de esta manera, porque es la pena del pecado de la humanidad lo que está afrontando Jesús. Dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dice Pablo en 2 de Corintios 5:21. Así que lo que pasó en esas 3 horas
Fue una transferencia. Es como si se vaciara el pecado de todos los hombres que habían nacido y que nacerán hasta el final de la historia. Y se hubiera demorado 3 horas en vaciarse el pecado de toda la humanidad en el cuerpo de Jesús. Era una transferencia. Ese hecho fue interesante porque él no podía estar con su hijo en ese momento. El padre estaba cargando sobre el hijo todo el pecado del mundo. De esta manera él velaba la cruz mientras su hijo estaba haciendo su labor. Un grito fuerte se escucha a las 3 de la tarde. Un grito que muestra que él no muere por debilidad. Es una acción propia de su voluntad. Él va a entregar su propia vida. Nadie se la quita. Como ya lo había dicho en Juan capítulo 10, verso 17 y 18. El grito era el tormento jamás sentido por hombre alguno. El tormento espiritual que viene de la separación por causa del pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es interesante que este grito es el tormento espiritual que viene de la separación por causa del pecado. Un tormento que solo lo vuelve a experimentar todo aquel que ha rechazado a Cristo y muere sin la salvación que éste le ofrece. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Era necesario entonces aquel abandono mientras él cumplía la misión encomendada. En la cruz del monte Calvario, todos los pecados del mundo estuvieron sobre sus hombros. Fue allí donde Dios el Padre, siendo fiel a su naturaleza pura y justa, se aparta de él, o lo que es en el sentido primario de la posible frase de Jesús: Dios mío, para esto he venido, para hacer la voluntad tuya, Padre. De esta manera entonces se aparta el Padre de su Hijo. Pero viene la quinta palabra. Está relatada en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 28 y 29. Tengo sed. Los relatos sagrados nos relatan que Jesús recorrió las calles de Jerusalén con una cruz de madera a cuestas. Los historiadores como Josefo afirman que pesaba más o menos unas 100 libras, 50 kilos, soportados además a esa hora a una temperatura de unos 30 grados centígrados, con un desangramiento continuo debido a la corona de espinas y de azotes que había recibido la noche anterior. Ante la pérdida de esos fluidos corporales, es lógico que Jesús tenga sed. Pero la palabra que pronunció cuando dijo tengo sed, estaba también en el Salmo 22, versos 14 y 15. Como un anuncio premonitorio de lo que iba a hacer el Señor, cumplir con las Escrituras. La expresión tengo sed habla por igual de la agonía física y espiritual por la que estaba pasando Jesús. Cristo sufrió el tormento de la separación por nuestros pecados, pero tuvo sed para que nosotros tuviéramos la posibilidad de no volver a tener sed jamás. El Padre abandona a Jesús para que nosotros no seamos jamás abandonados. Todos los detalles respecto a la crucifixión de Jesús fueron elaborados cuidadosamente por la mano de Dios. De esto no hay dudas. Es por esto que en el libro de San Juan se registra 3 declaraciones de Cristo en la cruz y en ellas se tiene sumo cuidado de anotar el cumplimiento de la Escritura. Por ejemplo, note usted que menciona que
la túnica que él tenía ese día, una túnica muy fina, no tenía costura, fue sorteada entre los soldados romanos. Eso ya estaba profetizado en el Salmo 22:18. Pero también dice que le dieron a beber vinagre. Eso ya lo encontramos también en el Salmo 69:21. Y como le traspasaron su costado sin quebrarle ningún hueso. Ese requisito y exigencia para el Cordero de la Pascua, que no fuera quebrado ni uno solo de sus huesos, se ve cumplido en Ezequiel 12:46, Salmo 34:20, Éxodo 12:46, Zacarías 12:10 e incluso el mismo Juan lo dirá más adelante en Apocalipsis 1:7. Viernes Santo nos invita hoy entonces a tener más sed de Dios. Quizás algunos hemos sentido sed después de un día de mucho trabajo, pero esta palabra hoy nos exhorta a que cambiemos esa sed por una sed de Dios. Sed por conocer su palabra. Sed por servirle a Dios cada día en el ministerio. Sed por las almas perdidas. Sed por ganar el espíritu y el corazón de la humanidad para Cristo. Llega entonces la sexta palabra. La relata Juan en el capítulo 19, verso 30. Consumado es. Después de empapar sus labios con vinagre, Jesús pronuncia estas palabras mayores a costa de un gran precio que pecador alguno pudo haber oído. La deuda del mundo estaba siendo cancelada. Toda la ley se estaba cumpliendo en ese preciso instante. Era una declaración de victoria, de la derrota del mal. La vida ha triunfado sobre la muerte. La esperanza ha triunfado sobre el dolor. La justicia ha triunfado sobre el pecado. Y Dios ha triunfado sobre su adversario y sobre todas las huestes del mal. Consumado es. Consumado es significa que ya no hay separación. El grito de Jesús desde la cruz le dice al mundo que el abismo que creó el pecado entre Dios y el hombre ya no existe jamás. Ahora el punto de contacto entre la divinidad y el género humano será siempre la cruz. La cruz es el puente que lleva al ser humano ante la presencia de Dios. La cruz ha revelado la justicia divina y ahora es posible alcanzar la salvación por gracia. La salvación, pues, es un regalo de Dios. Un regalo que da vida para toda aquella persona que cree en lo que Jesús hizo en la cruz. La redención del hombre mediante Jesús no fue una casualidad. Jesús vino con una misión muy específica. Nació para morir, pero murió por los pecados del hombre. En la cruz estaba su meta final. Allí cumplió Jesús con su misión. La séptima y última palabra, que la recordamos cada Viernes Santo, la relata Lucas en el capítulo 23, versículo 46, pero también era una premonición del Salmo 31:5. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras muestran la decisión completamente voluntaria de Jesús por morir. Él no murió por las heridas, no murió por el martirio al que fue sujeto. Él entregó su vida. Él entregó su espíritu. En Juan, capítulo 10, verso 17, dijo: por eso me ama el Padre,
porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, hermanos, Jesús vivió hasta que el Espíritu Santo le dijo que ya podía morir. En Hebreos capítulo 9, verso 14, nos relata esa situación. Jesús mostró el control total de su vida. Él tuvo el control todo el tiempo de su ministerio. Hablaba en la explicación que hacía en el grupo privado de Facebook de la Iglesia Bautista de la Fe y de la Casa Espiritual, que el cumplimiento del ministerio de Jesús es bien interesante, que si bien es cierto, desde el siglo III ya hablaban sobre 3 años y medio posiblemente del ministerio. Sin duda, cuando se revisa desde la filología y desde un estudio mucho más erudito del acercamiento del Evangelio de Juan, el propósito de Juan fue hacer un relato cronológico del ministerio de Jesús, y eso le apunta muy probablemente a 70 semanas, previamente 70 días. 70 días y 70 semanas. Lo que permite entonces que se cumpla perfectamente la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, pero ante todo, la alianza, el pacto, que es lo que le da el nombre a su Dios, al Dios Elohim, al Adonai, a El Shaddai, al El Roí. El Dios de él es Yahweh, o Jehová, o Jehová, como quieras decirlo. El Señor trata con tu condición idiomática. Él entiende como tú le hablas a él. Sin duda alguna, el ministerio de Jesús fue el ministerio del cumplimiento perfecto del Antiguo Testamento. La crucifixión es la más humillante y dolorosa forma de ejecución que el hombre jamás ha encontrado. Y sin embargo, Jesús no ofreció resistencia, ni manifestó resentimiento. Incluso oró por los responsables de su muerte cuando dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Él ya sabía lo que le sucedería, por eso dijo estas palabras, para que se cumpliera las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, esto es Viernes Santo. Jesús ha visto venir su muerte y la ha afrontado con lucidez. No la ha eludido, no ha emprendido la huida, no se ha defendido, no ha organizado una resistencia, no ha modificado su mensaje, no ha querido deshacer los posibles malos entendidos. No. Jesús ha temblado ante su ejecución, pero se ha mantenido hasta el final fiel al Padre, fiel a sí mismo, fiel a su misión. Jesús es libre no solo para enfrentarse a los que se oponen a su misión, sino incluso para entregar generosamente lo que más quiere todo hombre, su propia vida. Viernes Santo nos exhorta a acercarnos a Cristo para que pueda vivir su propia cruz en nosotros. En este Viernes Santo, el cristiano, más que prepararse para una buena muerte, debe aprender a morir bien en cada momento. Es decir, viviendo la vida diaria como Jesús la vivió, desviviéndose por la construcción del reino de Dios y por su justicia. El Viernes Santo nos invita a comprometernos a vivir la vida muriendo en Cristo. El Viernes Santo nos recuerda que la cruz es el lugar donde el hombre se purifica y libera.
pues ella se opone a la esclavitud del pecado. Jesús dijo: el que quiera venir detrás de mí, primero que tome su cruz. De nada sirve no hacerlo. Si pecar es buscar egoístamente nuestra propia felicidad, rompiendo con Dios y con los hombres, vivir la cruz como Jesús la vivió es precisamente todo lo contrario. Es buscar la fidelidad a Dios y al servicio a los hombres, incluso en ausencia de felicidad. Vivir nuestra propia cruz es preferir sufrir injustamente antes que colaborar con la injusticia. Es estar dispuestos a sufrir y a saber sufrir el mal antes que dejarnos llevar por el mal. Vivir la cruz nos hace sentirnos hijos, no cosas, no objetos. Nos enseña que el mal no tendrá la última palabra, sino el amor, la misericordia y el perdón. No fue la sangre, no fueron los golpes, no fueron las humillaciones de la pasión lo que hizo que Jesucristo nos alcanzara la salvación. Fue su obediencia incondicional al Padre. Viernes Santo nos reclama subir a la cruz como lo hizo Cristo. Es decir, despojándonos de nuestra soberbia, despojándonos de nuestra vanidad, despojándonos de nuestros gustos y de aquellas comodidades que compiten con el deseo de servir al Señor. Cristo gustó su muerte. Guste usted vivir para Él y por Él en este Viernes Santo. Que el Señor te bendiga. Que el favor y la gracia del Señor siga construyendo un camino de eternidad lleno de gracia y de poder en tu vida, en tu hogar, en tu ministerio, en tu destino profético. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos enseñas que cuando le tenemos miedo a la muerte, empezamos a morir irremediablemente. Que es cuando vivimos y celebramos la vida, cuando la muerte desaparece por completo del panorama de los hombres. Toda nuestra energía apunta a la vida, apunta a la iluminación, apunta a la trascendencia, apunta a la conciencia plena y profunda. Gracias, Padre, porque cuando perdemos el miedo a morir, entonces nos encontramos con la vida abundante, la cual es Cristo Jesús en nosotros, poder de gloria. Gracias te damos, Padre, por el espíritu de amor, poder y dominio propio que has colocado en nuestra conversión. Ahora te pedimos por la conversión, la regeneración y la salvación de la humanidad entera. Toma cada día control, Padre Santo, de la humanidad. Gracias porque los 4 ángeles de la esquina de la tierra no están decorados, no están allí, Señor, en una parafernalia sencillamente dramática. Están para que se cumpla los tiempos que están fijados en el reloj de los cielos, en las estrellas, en las constelaciones, que siguen marcando los tiempos y que se siguen cumpliendo a la perfección cada día. Así, Padre, como nos marca la constelación, el momento exacto en el que nació Jesús y marcaba exactamente el punto y exactamente el momento en el que la dimensión espiritual cambiaba a una nueva era, a un nuevo eón. Gracias te damos, Padre, porque esas 3 horas de oscuridad fueron el reinicio de una nueva experiencia cósmica, razón por la cual todos los cielos y la tierra hablaron un idioma diferente, el lenguaje de la resurrección en Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Gracias, Padre, porque aunque sigue permitiendo que el mal
habite el mundo y que el mal se corporice en la humanidad a través de la influencia de los ángeles caídos. Sin embargo, le quitaste a las huestes de maldad el poder sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora es exclusiva y estrictamente privilegio, problema y decisión del libre albedrío del ser humano. El libre albedrío del ser humano lo posibilita para ser bueno y bueno supremamente. Te pedimos, Padre, para que en el corazón, mente de la humanidad, cada día el ser humano elija ser bueno. Que esa sea su disposición cada día cuando abre sus ojos a un nuevo día. Cada vez, Padre Santo, que sale el sol sobre esta tierra estática, y cada vez que el sol nos enseña a contar las horas y la luna a contar los días y las estrellas a contar los meses, todos nosotros podamos contar las buenas obras que hacemos mientras Cristo Jesús es el Rey, Señor y Dios de nuestras vidas. Glorifícate sobre nuestras vidas, Padre. Larga vida a tu iglesia extendida por toda la tierra. Larga vida a tus hijos que predican el evangelio y proclaman las buenas nuevas de Jesucristo todos los días. Gloria a ti, Señor, por tu regreso. Gloria a ti, Padre Santo, por tu exaltación, y gloria a la diestra del Padre como nuestro gran sumo sacerdote. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gracias damos al Señor por estas horas y estos momentos tan significativos que revivimos de manera muy humana, muy emotiva, cada año, por esta época, en el tiempo de Semana Santa. Espero para ustedes que el Señor me los bendiga, que pasen un resto de noche tranquila. Tendremos el sábado y el domingo de resurrección. Toda la iglesia debe volcarse al santuario, porque reiniciamos en fe y por fe una nueva dimensión donde el poder y la unción de Cristo se hace cada día nueva en las personas que están dispuestas a que su vida se renueve constantemente. Constantemente nos renovamos, constantemente nos restauramos, constantemente nos reiniciamos. Que el favor y la gracia del Señor sea con ustedes. Desde mi rinconcito teológico, desde la casa de la señora Elito, tu hermano y servidor Rubén Salazar te dice gracia y paz para tu vida. Esta es la casa espiritual de la Iglesia Bautista de la Fe. Saludo fraterno y un abrazo pastoral a todos los que están detrás de cámaras, a los que están fuera de Cali, fuera de Colombia, fuera de nuestra América, los que están al otro lado en Europa. Que Dios les bendiga y que el Señor cada día nos permita mantenernos siempre unidos. Bendigan, oren por este ministerio y que el Señor cada día recompense y honre la fe que ustedes depositan en este ministerio. Gracias y paz a todos los cuervos y a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias por este tiempo. Bendiciones.